Hoy vamos a ver dos temas que es relojes y núcleos, los creencias. Empezamos. Los relojes son esenciales para el buen funcionamiento de cualquier sistema de tiempo compartido porque juegan un papel decisivo en la sincronización de procesos, en la calendarización de trabajos por lote para la asignación de turnos, entre otras tareas. El software de los relojes del reloj puede adoptar la forma de un controlador, un dispositivo, aunque el reloj no es un dispositivo por bloques como un disco y por carácter como una terminal. Vamos a ver lo que es el hardware del reloj. Comúnmente se usan dos tipos de relojes en las computadoras y ambas son muy diferentes de los relojes que usa la gente. Uno, los relojes más sencillos están conectados a la línea potencial de 110 a 200 volts y causan una interrupción a cada ciclo de voltaje de 50 a 60 Hz. La otra clase del reloj consta de tres componentes: un oscilador de cristal, un controlador y un registro de retención. Si un cristal de cuarzo se corta correctamente y se monta sometido a tensión, puede generar una señal periódica exacta. Por lo regular, el inventario de 5 a 100 MHz, dependiendo del cristal elegido. Los relojes programables tienen varios modos de operación. Cuando se inicia el reloj, este copia el valor de registro de retención en el contador y luego decrementa el contador en cada pulso de cristal. Cuando el contador llega a cero, causa una interrupción y se detiene hasta que el software lo inicie otra vez. En el modo de onda cuadrada, después de que el contador llega a cero, causa la interrupción y el registro de retención se copia en el contador y todo el proceso se repite indefinitivamente. Estas interrupciones periódicas se denominan tics de reloj. Para evitar que la hora actual se pierda cuando la computadora se apaga, la mayor de las partes de la computadora tienen un reloj de respaldo de baterías, implementando con el tipo de circuitos de baja potencia empleados en relojes de pulseras digitales. El reloj de baterías puede leerse el momento del arranque. Si no hay reloj de respaldo presente, el software podría preguntar al usuario la hora y las fechas actuales. Ahora vamos a ver lo que es el software de reloj. Todo el hardware del reloj hace generar interrupciones e intervalos conocidos. Las obligaciones exactas del controlador del reloj varían de un sistema operativo a otro, pero casi siempre incluyen las siguientes. 1 de ellas es mantener la hora del día. La 2 es evitar que los procesos se ejecuten durante más tiempo del debido. Contabilizar la actualización de la CPU. 4 manejar llamada al sistema alarm emitida por procesos de usuario. 5 proveer temporizadores de vigilancia a partes del sistema mismo. Y 6 preparar perfiles y vigilar y recabar datos estadísticos. La primera función del reloj es mantener la hora del día, también llamada tiempo real. No es difícil. Este solo requiere incrementar un contador en cada tic del reloj, como lo mencioné anteriormente. Lo único que debe cuidarse es el número de bytes que tiene el contador de la hora del día. Con una tasa de reloj de 60 Hz y un contador de 32 bits, se desbordará en poco más de 2 años. Es evidente que el sistema no puede almacenar en 32 bits el tiempo real como el número de tics transcurridos desde un grado de transcurridos desde el 1 de enero de 1970. La segunda función del reloj es evitar que los procesos se ejecuten durante demasiado tiempo. Cada vez que se inicia el proceso del planificador debe inicializar un contador con el valor de cuenta. En cada interruptor de reloj, el contador de reloj decrementará en el contador en cuanto a 1. La tercera función del reloj es contabilizar el uso de la CPU.
La forma más exacta de hacer esto es iniciar un segundo temporizador, distinto del temporizador principal del sistema, cada vez que se inicia un proceso. Cuando se detiene ese proceso puede leer el temporizador para determinar durante cuánto tiempo se ejecutó el proceso. Para hacer bien las cosas, el segundo temporizador debe guardarse cada vez que ocurre una interrupción y restablecerse después. Eso es todo sobre los relojes. Ahora vamos a hablar sobre los núcleos. En los sistemas actuales más usados son los basados en el manejo de ventanas gráficas Windows. Los sistemas operativos comerciales podrían converger en una única aproximación, aunque lo más probable es que el mercado continúe soportando 3 o más alternativas, como Windows XP, Microsoft Linux como un sistema abierto y Mac OS, que lleva esas mismas líneas. Los núcleos se dividen en dos, que es el núcleo monolítico. Ese es uno. Este núcleo, todo el software y las estructuras de datos están ubicándose en un módulo lógico sin interfaces explícitas entre las partes del software del sistema operativo. Las organizaciones monolíticas del sistema operativo precisan la menor tarea en análisis antes de ser implementadas y puede ser muy eficiente si implementan correctamente. Sin embargo, son difíciles de comprender y de mantener, y por ello es difícil de determinar su función como es debido, considerando las razones que tienen en cuenta los señaladores para considerar el uso del diseño monolítico. Los programas se basan en la estructura de datos. La estructura del sistema operativo incluye colas de recursos, procesos y descriptores de hilos, los descriptores de archivos, descriptores de dispositivos, semáforos, información de interbloqueo, tablas de memoria virtual, entre otros. Por ello, cada concepto discutido hasta ahora precisa alguna forma de estructura de datos para seguir la pista del estado del sistema. El sistema operativo debe mantener la estructura de datos acumuladas en un lugar seguro. Esta, para que puedan implementarse sus algoritmos, debe de haber información de estatus correcta. Ahora vamos a hablar sobre la organización de núcleos extensible o también llamados micronúcleos. Esta es la segunda en la que se dividen los núcleos. En esta es una organización pensada para incrementar sistemas de tiempo real, sistemas de tiempo compartido y similares mediante un conjunto común en mecanismos troncales o estructura base ver. La aproximación consiste en definir dos tipos de módulos para cualquier sistema operativo. Uno es el módulos independientes de política, implementar el núcleo extensible o micronúcleo. Frecuentemente se refieren los núcleos monolíticos frente al micronúcleos debido a menor nivel de complejidad que comporta tratar todo el código de control del sistema en un solo espacio de direccionamiento. Por ejemplo, el XNU, el núcleo del Mac X está basado en el núcleo Mac 3 y en FreeBSD es el mismo espacio de direccionamiento para disminuir la latencia para que comporta el diseño de micronúcleo convencional. Los núcleos monolíticos suelen ser más fáciles de diseñar correctamente y por lo tanto pueden crecer más rápidamente para un sistema basado en micronúcleo, pero hay casos de éxito en ambos bandos. Los micronúcleos suelen usarse en robótica, bebida o computadoras médicas, ya que la mayoría de los componentes del sistema operativo residen en su propio espacio de memoria privado y protegido. Eso es todo sobre este tema. Gracias.